actúa, vamos a presentarles nuestro trabajo de grado que se titula Diseño de modelo de seguimiento y control en la ejecución de proyectos B2G en el Politécnico Gran Colombiano para la maestría de gerencia de proyecto. Nuestra pregunta de investigación es cómo diseñar un modelo de seguimiento y control a la ejecución de proyectos B2G en el Politécnico Gran Colombiano que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales a los proyectos adjudicados en la línea de negocio. Bueno, dentro de nuestros objetivos, nuestro objetivo general era el diseño de un modelo de seguimiento y control que garantizara la correcta ejecución de los proyectos B2G del Politécnico Gran Colombiano. Dentro de los objetivos específicos planteados, el primero era realizar un diagnóstico de la situación actual en el seguimiento y control de los proyectos de la línea B2G, identificando las principales debilidades, áreas de mejora, incluyendo todas las fases desde la entrega del proyecto, la gestión presupuestal y la gestión de la configuración de la información. Asimismo, nuestro segundo objetivo a partir de ese diagnóstico fue diseñar un marco metodológico que defina los procedimientos de seguimiento y control necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y facilitar pues la ejecución de estos proyectos. Este marco de modelo incluye una entrega o un formato de entrega de proyectos que asegure que el equipo comercial comunique claramente todos los términos relevantes para la ejecución del proyecto. Así también un procedimiento de seguimiento y control a las obligaciones y al equipo que participa dentro de los proyectos. Una gestión de la configuración que permita eh, a cualquier persona entender y acceder a la información de manera ordenada y un modelo de seguimiento presupuestal que beneficie la toma de decisiones informadas y mejore la eficiencia presupuestal. Bueno, nuestra necesidad o motivo de cambio o transformación en el escenario educativo que se estudia dentro de nuestra investigación es que dentro del Politécnico Gran Colombiano se enfrentan reprocesos administrativos, falta de trazabilidad documental y desarticulación entre las áreas responsables para la gestión de los proyectos. Todas estas deficiencias generan riesgos de incumplimiento a las obligaciones contractuales y afectan directamente la eficiencia operativa y, por supuesto, la reputación institucional. Es por eso que ante esta situación, pues se hace urgente adaptar y transformar los procesos de este seguimiento y control para garantizar, pues, el éxito de los proyectos y la sostenibilidad de la línea B2G. Aquí tenemos los conceptos teóricos que orientan la investigación, seguimiento y control de proyecto, que es un monitoreo y ajuste del avance del proyecto en todas sus fases. B2G, Business to Government, es la relación comercial entre las empresas y el gobierno. Proyectos B2G, servicios de educación para entidades estatales o públicas. Obligaciones contractuales, cumplimientos legales en los proyectos B2G. Los modelos en los cuales nosotros citamos nuestra investigación fueron los modelos de gestión de proyectos, tales como PMOK, el PRINCE2, el PM2, el GPM, la ISO 21500 como referentes metodológicos. Estos modelos permiten enmarcar las necesidades y los retos de la gestión B2G en la educación. Bueno, dentro de los antecedentes o supuestos que delimitan y dan sentido a nuestra investigación, se identificaron diversas situaciones problemáticas en la gestión de los proyectos B2G dentro de la institución. Estos estudios previos y evaluaciones internas han demostrado debilidades en la ejecución de proyectos de la línea, especialmente en el seguimiento financiero, documental y el cumplimiento de las obligaciones. El primero, que es la presencia de reprocesos administrativos en proyectos B2G, ha implicado la duplicidad de tareas y un uso
ineficiente de los recursos. Otro que tenemos es la falta de trazabilidad documental. Esto ha dificultado el seguimiento de los compromisos y ha puesto en riesgo, pues, en las auditorías por posibles incumplimientos. El tercero que se identifica es la desarticulación entre las áreas responsables. Esto afecta a la comunicación, la coordinación de actividades y obviamente el control efectivo de los proyectos. El cuarto es el riesgo de incumplimiento de contratos, de las obligaciones contractuales con entidades del Estado. Esto se traduce en sanciones, pérdida de contratos futuros y pues obviamente un daño reputacional a la institución. Estos antecedentes se justifican plenamente la necesidad pues, que hay dentro del área de diseñar e implementar este modelo de seguimiento y control que permita pues, optimizar la ejecución de proyectos y asegurar pues, la alineación con los requerimientos contractuales que solicita el sector público. Nuestro plan de trabajo y cronograma inicia en tres fases. La primera fase es el diagnóstico inicial, que es un levantamiento de información del estado actual, como se está operando desde el Politécnico Gran Colombiano, los proyectos de la línea de gobierno. Se identificaron las debilidades y las áreas de mejora en la entrega de proyectos, la gestión presupuestal y la gestión de la configuración, que es todo lo relacionado con la documentación. La elaboración de un informe de diagnóstico fue lo que nos permite como abordar todo ese diagnóstico inicial. Esa es como nuestra salida en ese proceso. En nuestra fase 2, que es el diseño del marco metodológico, se definen los procedimientos para el seguimiento y control de proyectos, se crea un modelo de entrega de proyectos con comunicación clara y requisitos que van en línea con el equipo comercial y el equipo operativo. Eh, desarrollamos, Se desarrolló un procedimiento para el control de obligaciones y equipo de gestión de la configuración. Se diseñó un modelo de seguimiento presupuestal que pues cumpla con la toma de decisiones instantáneas, y se hizo una consolidación del marco metodológico en un documento estructurado, que esta es como la salida de este proceso. Para la última fase, que es la validación y ajustes finales, se hizo una revisión de los ajustes con la retroalimentación que vayamos teniendo a medida que avanza el proceso. Se elaboró una versión final del modelo y la presentación oficial del marco metodológico y entrega final. Para esto, nuestra primera fase, pues hacemos cuatro pasos de diagnósticos. La primera es una entrevista con el equipo experto que tiene relación con el estatus actual del proceso, cómo lo llevamos. También se hicieron una encuesta diagnóstica con diferentes roles involucrados en el área de los proyectos de la línea B2G, que de pronto nos pudieran contar acerca de cómo se está operando, cómo funcionan los proyectos y que pudiera darnos ese diagnóstico actual del estado de los proyectos. Se hizo un análisis de información configurando los datos y el análisis estadístico. Finalmente se sacaron las conclusiones de este diagnóstico que se levantó. Con este diagnóstico tenemos los siguientes resultados. Bueno, dentro de nuestros instrumentos estaba la entrevista, que como lo decía Michael, realizamos una entrevista a actores claves dentro de la supervisión y calidad de los proyectos de la línea B2G. Los hallazgos revelaron la falta de una estructura clara en la entrega de la información desde el equipo comercial al equipo que opera los proyectos, lo que ha generado, como lo hemos mencionado antes, reprocesos, desviaciones contractuales y dificultad en la trazabilidad de los compromisos que se adquieren desde el momento de la comercialización. Además, se identificó que no existe una centralización en la documentación de los proyectos, eh, lo que afecta directamente la capacidad de control y evaluación en el desempeño contractual. La comunicación poco estructurada entre equipos también dificulta poder tener el alcance claro de lo que el cliente requiere.
Asimismo, como les decía, la ausencia de seguimiento y control a los proyectos, pues nos permite no tener la capacidad de control y seguimiento a las obligaciones contractuales que tenemos en el momento de ejecutar los proyectos. Tenemos también nuestro diagnóstico inicial, la encuesta. La encuesta fue aplicada a 12 personas que tienen, digamos, los siguientes cargos: analista, coordinador, director, jefe de proyectos. Digamos que se abordaron todos los roles o skills que hacen parte del equipo de educación para la vida, de B2G, de los proyectos de gobierno, ¿sí? Y de esto, pues se concluyó lo siguiente: el 66% considera que los proyectos están claramente definidos desde el inicio. Las herramientas que tienen ellos o tenemos para el seguimiento de proyectos son Excel, SharePoint y Power BI, como en su mayor porcentaje. El 75% considera que las responsabilidades están bien definidas. El 58% reconoce que el monitoreo presupuestal es sistemático. El 75% afirma que hay un repositorio centralizado en cuestión y en temas de la documentación de los proyectos. En el diagnóstico inicial, en el análisis documental, se evidencia una Ya, ausencia de entrega de proyectos. Ya te doy la palabra, Margarita. exactamente. Asimismo, se analizaron toda la documentación de proyectos ejecutados de hace 5 años para atrás, desde el 2019 entre el 2019 y el 2024, donde se observaron inconsistencias como ausencia de actas de inicio y cierre de los proyectos, falta de cronogramas o de planes de trabajo detallados, eh, uso compartido de recursos financieros entre proyectos y debilidad en el seguimiento financiero a proyectos, diferencias entre los repositorios documentales y falta de lineamientos para operar consorcios. Este análisis pues, nos permitió establecer que pese a los esfuerzos de ejecución que realizan las personas dentro de los proyectos, la documentación responde a una lógica de configuración sin un seguimiento claro, lo que permite o afecta, perdón, lo que termina afectando la rendición de cuentas o la trazabilidad de los proyectos al momento de una auditoría. Aquí queremos presentar el marco metodológico, pues como lo habíamos dicho anteriormente, entre los objetivos, tenemos un formato de entrega de proyecto, un seguimiento y control a las obligaciones del equipo y a las obligaciones contractuales, y el modelo de seguimiento presupuestal junto al modelo de gestión de la configuración. Para iniciar, tenemos el formato de entrega de proyecto, que es el formato que nos entrega el equipo comercial al equipo de operaciones para poder operar el proyecto. Entonces, pues iniciamos con una notificación de la creación de la orden interna. Es como el primer acercamiento que tenemos. Recibimos el formato de entrega de proyectos, que ya posteriormente se los vamos a compartir. Tenemos una revisión de campos diligenciados que cumplan con todos los requisitos mínimos que necesitamos nosotros o con la información que necesitamos para operarlo. La revisión de un checklist de documentos que cumplan con toda la documentación necesaria para poder operar el proyecto. Luego se hace una formulación de inquietudes del proyecto. Si llegase a cabo de darse, se programa una reunión de entendimiento del proyecto. Si es claro, confirmamos el recibido del proyecto. Si no es claro, hacemos nuevamente una sesión de entendimiento. Aquí les presento el formato de entrega del proyecto con un ejemplo muy básico, muy claro, donde nos muestran la fecha de entrega, qué tipo de proyecto es, cuál es el nombre del proyecto, cuál fue la persona comercial que está encargada del proyecto, el número de orden interna al cual va cargado el costo, las pólizas si tienen, cuál puede ser los entregables, los avances y todo el tipo de definición. Digamos que esta es la visión frontal, pero dentro de este formato, dentro de los anexos
del trabajo, tenemos como todo el desglose de toda la información, desde el presupuesto, desde las personas que necesitamos, equipos mínimos, equipos eh, que hacen parte de esto, de esta información clara, un cronograma, diferente información que enriquece pues el entendimiento del proyecto desde su fase inicial. Bueno, el segundo modelo corresponde al modelo de seguimiento y control de las obligaciones contractuales y de las responsabilidades de los equipos. Este se diseñó una matriz que integra y permite identificar el avance de cada proyecto frente a cada una de las obligaciones contractuales. Para esto, pues, o esta herramienta o este formato, eh, articula aspectos como entregables, responsables, plazos, alertas de incumplimiento y evidencias. Es por esto que se crea dentro de este diagrama, primero se crea el archivo, se registran cada una de las obligaciones, se asignan estos responsables y se actualizan los avances para posterior validación de cumplimiento de cada una de las obligaciones. Siguiente. Como les decía, pues esta matriz tiene aspectos como entregables, responsables, plazos, alertas de incumplimiento y el control de las evidencias que responden a cada una de las obligaciones. Esto permite realizar un monitoreo efectivo desde el inicio del proyecto hasta el cierre del mismo, facilitando la toma de decisiones informadas y actuando como un mecanismo de control transversal dentro de la ejecución del proyecto. Tenemos el modelo de seguimiento presupuestal que inicia pues revisar el presupuesto en una sesión precontractual donde nosotros hacemos estudio de prefactibilidad, donde vemos la viabilidad de diferentes frentes. Desde este frente se revisa el presupuesto que cumpla con todos los valores. Entonces, si cumple con los valores, debemos diligenciar el formato de seguimiento financiero. Si no, se eleva la observación al equipo comercial para que haga sus ajustes y vuelvan a enviarlo a revisión para que nosotros podamos ir articulando esto. Cuando ya tenemos el formato diligenciado, se realiza un seguimiento semanal de los valores pagados y debemos incluir información para el seguimiento de los mismos valores pagados. Si presentan desviaciones de lo que nosotros pagamos con lo que se presupuestó, se escala la situación a la dirección de operaciones. Se ajustan los rubros y termina el proceso. Si no presenta desviaciones, podemos terminar el proceso sin ninguna novedad. Este es el formato de seguimiento presupuestal donde nosotros mapeamos todo el formato de seguimiento de control. Entonces, mapeamos todas las cantidades, el valor, cuándo se pagó y mes a mes se hace el análisis de estos valores. Tenemos los costos directos, cuánto se gastó y cuánto tenemos por gastar. En el modelo de gestión de la configuración, pues digamos que es un repositorio de información que se crea, que es con una creación de carpetas que ya están en un estándar donde podemos organizar las carpetas en subcarpetas, en donde vamos a tener una estándar de todas las carpetas para todos los proyectos de la misma manera, para poder tener una articulación más fácil de ubicar información de manera más fácil de cualquier proyecto y de cualquier eh, similitud. Entonces, pues se crea la carpeta digital, se organizan sus carpetas, se ingresa la información de cada proyecto, se actualizan los archivos a medida que los proyectos van avanzando y se mantiene el control de accesos por el tema de confidencialidad entre proyectos. Más o menos así se ve la visual de los proyectos, donde tenemos un Sí. seguimiento interno. Ya te doy la palabra, Margarita. Sí, este modelo, pues lo que pretende, como lo decía Michael, es organizar y acceder a la información de manera más clara y asegurar pues la trazabilidad de cada una de los documentos que se manejan dentro de los proyectos. Esto se plantea a través del uso de una herramienta digital
como lo es el OneDrive, con acceso oportuno a los proyectos de cada uno de los proyectos que se estén manejando, en donde se tiene pues el seguimiento interno a los proyectos, la carpeta de pago contractual, documentos, equipos de trabajo y seguimiento externo. Cada una de estas carpetas pues está estandarizada con los compromisos y entregables definidos dentro del contrato del proyecto, lo que facilita o lo que permite pues una supervisión más clara, alineada pues con una buena práctica de control y de accesibilidad a la información. Para finalizar, las conclusiones se identificó de las debilidades y las acciones por mejorar en los seguimientos y obligaciones, el presupuesto y la documentación, como lo venimos abordando a lo largo de la presentación, y para ello se diseñó pues el marco metodológico que fortaleció las obligaciones contractuales, la gestión documental y el seguimiento financiero. Y si bien no se logró una validación con un experto, se espera pues contar con esa validación para poder asegurar la aplicabilidad de esta información a nivel de la institución. Algunas fuentes de consulta que tuvimos fueron estas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.